Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Si en algún momento de nuestras vidas hemos pensado qué tan cerca estoy de Dios o qué tan buena es mi relación con Dios, la adoración es un tema vital acá. Creo que la adoración funciona como un indicador que nos muestra cómo está nuestra relación con Dios, qué tan cerca estamos de Él, qué tal es nuestra conexión con Él, qué tan sensibles somos a su presencia. Para que ocurra una verdadera adoración a Dios, todas estas cosas tienen que ocurrir. Tener una buena conexión con Él, ser sensibles a su presencia. Así que la adoración no es algo que podamos tomar a la ligera, sino es algo que está diseñado por Dios para nosotros como creaciones suyas. Y si preguntamos, indagamos o investigamos un poco sobre la adoración, es inevitable que salgan preguntas o que tengamos dudas al respecto. Hoy aquí solo quiero hablar de tres básicas: el qué, el cómo y el por qué adorar a Dios. Así que bienvenido a este video y vamos a hablar un rato sobre qué es adorar a Dios. Lo primero, ¿qué es adorar a Dios? Es cuando nosotros damos reverencia o exaltamos a alguien o a algo. En este caso en concreto, pues a Dios. Con nuestra voz, con nuestras palabras, exaltamos a Dios, exaltamos sus cualidades, lo que Él es. En el ejemplo que colocamos al principio, vemos que David hace honor o exalta el poder, la victoria, la magnificencia de Dios. Entonces nosotros con nuestras palabras podemos hacer lo mismo. Decirle que Él es santo, bueno, misericordioso, justo, perfecto y bueno, ahí hay un montón de palabras que podemos escoger. El punto es que cada uno de nosotros puede hacer esto, de exaltar y adorar a Dios. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Como vemos, este es un ejemplo perfecto de adoración. De hecho, la Biblia tiene muchos ejemplos buenos de personas adorando a Dios. Pero algo que quiero rescatar sobre este ejemplo de David es que él lo hace de una manera espontánea. ¿A qué me refiero con el espontáneo? Que es algo que surge de él. Es algo que nace del corazón de David y es algo que él no duda en ningún momento en expresarlo. David siempre tuvo un anhelo en su corazón y ese fue construir un templo, una casa, un hogar para Dios, para que Dios pudiera habitar con ellos en medio de Israel. No es que Dios no estuviera con Israel, al contrario, todo el tiempo Dios estaba con Israel. Pero acá surgía un problema, y es que David, al estar en tantas batallas, pues él había derramado mucha sangre de otras personas, lo cual, digamos que no era lo ideal para que alguien construyera el templo de Dios. El consuelo de David llega con su hijo Salomón, al cual le pasa esta tarea, le pasa esta visión, como este sueño que tenía David. Pero no solamente le entrega la tarea, sino también le entrega, por ejemplo, planos que Dios mismo le había dado a David. Y también le entrega recursos, bastantes recursos que David había guardado para poder construir este templo. Pero algo que en lo que David no había pensado era que el pueblo se uniera a querer construir o aportar para poder construir el templo de Dios. El pueblo hace unas ofrendas voluntarias muy numerosas, tanto que David se sorprende y más aún se alegra en su corazón de ver que todo el pueblo estaba junto con él en esta idea de querer construir el templo de Dios. Y aquí es cuando ocurre la adoración que acabamos de leer. Nadie le dice a David que hoy es momento de adorar a Dios. Oh, mira el pueblo cómo ha traído sus ofrendas, deberíamos adorar a Dios. No llega ningún
maestro, no llega ningún padre, no llega ningún profeta ni ningún sacerdote a decirle deberíamos adorar a Dios. Esto surge propiamente de David. Es algo verdadero, es algo que él quiere hacer. Y ya que hablamos de que es algo verdadero, que es algo espontáneo, algo que nace de nosotros, aquí ya podemos entrar en el cómo adorar a Dios. Jesús estableció dos condiciones al momento de adorar a Dios. Hay una historia en la que Jesús habla con una samaritana y es una historia bastante extensa que podemos hablar de muchas cosas, pero quiero rescatar las últimas partes que él habla con ella. Y es que la samaritana empieza a hablar de adoración con Jesús y entonces Jesús le empieza a explicar la diferencia entre la adoración entre judíos y samaritanos. El punto no es ese, el punto es que Jesús coloca lo que te estoy diciendo, dos condiciones sencillas pero necesarias al momento de adorar. La importancia de estas dos condiciones que nombra Jesús es que nos hace primero adoradores verdaderos. Y más que adoradores verdaderos, nos hace adoradores que agraden al Padre. Y lo lógico es que si estamos exaltando a alguien, es que sea de su agrado esa adoración que estamos haciendo. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Bueno, vamos a salir del punto más obvio y es la verdad. Lo que hablábamos en el anterior ejemplo, una adoración que nazca de nosotros mismos, que nadie nos obligue o que nadie nos diga qué tenemos que hacer, o peor aún, que pensemos que porque estamos adorando a Dios y diciendo palabras lindas para que todo el mundo nos vea, vamos a ganarnos el favor de Dios. La sinceridad al momento de adorar a Dios es algo innegociable. Y a ver, es que estamos adorando a alguien que es capaz de escudriñar nuestro corazón, de conocer lo más profundo de nuestros pensamientos. Sería absurdo tratar de engañarlo, o intentar, o pensar, o creer que somos capaces de tal cosa. La mejor forma para que esta adoración sea verdadera es empezar a vivir de la mano con Dios. Es empezar a caminar el día a día con Dios. Si nosotros le decimos a Dios, eres misericordioso, pero no tenemos ni idea por qué estamos diciendo esto, no tiene ningún sentido. En cambio, si empezamos a vivir día a día con Él y por ejemplo entendemos algo como el plan de salvación, que a través de Jesucristo, con el solo creer, ya somos partícipes de todo el reino de los cielos y de la salvación y la redención y la resurrección, y entendemos que eso es un acto de misericordia, ahí ya podemos decir que Dios es misericordioso y lo estamos diciendo de una manera verdadera. Con el pasar de los días y con el pasar de los años y a todo lo que vayamos viviendo con Dios, vamos a darnos cuenta de que no solamente es misericordioso, sino muchas virtudes y muchas cualidades más, como las que estaba diciendo David en un principio. No es solamente palabras, es también vivencias, es el acercarnos a Dios y es el conectarnos con Dios. Y esto de conectarnos con Dios, de tener una sincronía con Dios, no se logra con otra cosa aparte del Espíritu. Así es la segunda condición que colocó Jesús. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Este soplo de vida que vemos acá en el libro de Génesis es nuestro espíritu que es dado por Dios para que tengamos vida, pero no solamente para eso, para que podamos vivir, sino también para que nos conectemos con Dios. Al ser una parte viva de Dios que vive dentro de nosotros, es más fácil que se conecte con Dios. ¿Y por qué la adoración debe ser en espíritu y no, por ejemplo, emocional, desde el alma? Porque nuestras emociones son volátiles. Un día estamos tristes y otro día estamos alegres, otro día tenemos rabia y otro día de pronto estamos con amargura, otro día estamos preocupados. Si nosotros dependemos de nuestras emociones para adorar, entonces el día que no estemos alegres, no vamos a adorar. O el día que estemos alegres, no va a haber la necesidad de adorar porque estamos alegres. Entonces, como vemos, nuestra adoración, esa conexión tan íntima con Dios, no puede depender de algo que va y viene, que es así volátil y de lo cual probablemente no tengamos control. En cambio, nuestro espíritu, al ser esa parte de Dios que vive dentro de nosotros, va a tener esa necesidad de querer acercarse a Dios constantemente. Va a querer estar con Dios sin importar lo que pase, porque no se va a regir por las cosas que nos rodean,
sino todo lo contrario, se va a regir es por lo que está esperando de parte de Dios, de parte del reino de los cielos. Y ya que mencionábamos acá las necesidades del Espíritu, o que esto es una necesidad del Espíritu, queda claro que Dios no está buscando la adoración porque sea un Dios que exija adoración hacia Él, sino es todo lo contrario, es como un mecanismo para que nosotros podamos acercarnos a Dios cada vez que lo necesitemos, cada vez que queramos. A mí particularmente me gusta pensar que la adoración, haciendo la analogía con nuestro cuerpo, es como cuando nosotros dormimos. Es ese momento en el que nosotros descansamos y recuperamos energías. Nuestro espíritu, cuando entra en esa conexión de adoración a Dios, nosotros recargamos energías espirituales, recargamos nuestras fuerzas espirituales. Entonces ya sabemos qué es adorar a Dios, es exaltarle, exaltar sus cualidades. Ya sabemos cómo hacerlo, en espíritu y en verdad. Y ahora el por qué. Creo que ya respondí lo del por qué al decir que es algo que nuestro espíritu necesita para tener esta conexión con Dios. Pero hay una razón más, y es porque es inevitable. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí vemos un ejemplo más de adoración. Por el contrario que el de David, era más extenso y David podía extenderse y decir muchas más palabras. Es todo lo contrario, es mucho más corto. La única adoración, aunque pareciera que no es tan fácil de ver, está ahí al final. Y es... No pensaría que para adorar se necesitan decir muchas palabras y entre más rebuscadas o sublimes está mejor. Pero aquí vemos que no, con solamente decir al Rey ya tenemos adoración. Adoración en espíritu, porque todo esto que está viendo Isaías es en el espíritu. Él es llevado al espíritu a esta especie de visión en la que ve a Dios rodeado de ángeles. Que por cierto, los querubines, al estar delante de la presencia de Dios, al tenerlo del frente, lo único que pueden hacer es cubrirse primero y segundo decir: Santo, Santo, Santo. No se fijan que Isaías está ahí. Isaías destapa o abre su corazón delante de Dios, o más que su corazón, su condición actual como hombre. Isaías no toda la vida fue un profeta, que él incluso sabe que él es inmundo de labios, y que no solamente él es inmundo de labios, sino que todas las personas que lo rodean son inmundas de labios, lo cual provoca en él un miedo y un terror porque piensa que se va a morir al ver ese contraste de santidad que tiene Dios y la condición humana que tiene Él. Por eso decimos que el adorar a Dios es algo inevitable. Aquí, cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, no hay nada más que nosotros podamos pensar. No hay nada más que nosotros podamos ver, sino solamente su condición de santidad. Más adelante en esta historia nosotros vemos que a Isaías se le quita ese pecado de sus labios. Y no solamente queda ahí, en que adoró a Dios y ya y se va, sino también limpia su pecado y a su vez cambia su vida y le da un propósito al ser un enviado que va a hablar de parte de Dios, las palabras que Dios quiere decirle al pueblo de Israel. Y esto es la adoración. Es una conexión, es estar delante de la presencia de Dios y exaltarlo con nuestras palabras, de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido con Dios, lo que hemos caminado junto a Dios. Es un error enorme reducir la adoración a canciones, a reducir la adoración solamente cuando llego a la iglesia a cantar, o cuando llego solamente a mi casa pongo música y adoro a Dios con la música. No, la música es una herramienta para acercarnos a Dios y poder adorar de una manera como más unánime y todos juntos.
pero vemos que la adoración es algo personal, es algo verdadero, es algo que nos permite acercarnos y conectarnos a Dios, y que si me apuras a mí a preguntarme y a decirlo, es algo que no podemos reemplazar. Es algo irreemplazable en nuestra vida como cristianos, como en personas que queremos acercarnos a Dios. Acá lo importante es que nosotros exaltemos a Dios, porque cuando exaltamos a Dios quiere decir que estamos en la presencia de Dios. Y cuando estamos en la presencia de Dios quiere decir que estamos conociendo a Dios. Y cuando estamos conociendo a Dios quiere decir que estamos más cerca de Él. Cuando decimos que Dios es bueno es porque de verdad conocemos la bondad de Dios. Cuando decimos que Dios es amor es porque de verdad sabemos que Dios es amor. Al planear o al hacer este plan de salvación, sin ni siquiera nosotros pedirlo, sino que fue, nos buscó, nos encontró, nos sedujo, nos enamoró y nos ayudó a cambiar nuestras vidas. Porque eso es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros, cambiar nuestras vidas y cambiar nuestros corazones. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en la próxima. Dios te bendiga y sigue adorando a Dios.